escuchando las lecturas y especialmente la colecta de la misa, la oración correcta al fin de la gloria, escuchamos el tema del buen pastor. Y como dice la colecta, que lleguemos donde Él ya está. Este es el propósito de todo, es seguir a Cristo al cielo. Vamos a hablar más de llegar al cielo cuando hablamos de la ascensión del Señor algunos domingos. Pero como buen pastor, quiero hablar del rol del pastor. En la iglesia tenemos sacerdotes que son sucesores de Cristo en este ministerio. Y Cristo tenía tres oficios: pastor o rey, sacerdote y profeta. Y sus sacerdotes cristianas ordenados se cumplen estos tres roles también. Es algo que es muy en toda la historia desde Adán en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, y nosotros participamos por laicos en su sacerdocio de los fieles en su manera, y en que yo comparto como sacerdote ordenado. Es un sacerdocio importante. Hoy, en la luz del Éxodo, sobre que estamos hablando, vamos a hablar especialmente sobre la parte de este oficio del sacerdote y los sacrificios que ofrecemos. Recuerda ante todo que Moisés subió al monte Sinaí y recibió allí una visión y instrucciones de Dios sobre cómo cumplir todo este culto de alabanza a Dios a través de sacrificios, basado en que Él vio en el cielo, según el patrón que Él dio en el cielo. Dios dijo 2 veces: recuerda que viste en el cielo, para seguir este patrón. Y todo esto que Moisés vio, él siguió en la construcción del tabernáculo y luego obviamente en el templo, y en que pasó allí. Y nota qué pasa. Empezando con algunas cosas que no son de la ceremonia. La primera es los materiales para el tabernáculo y luego el templo, donde se ofrecerán los sacrificios, son preciosos. En Éxodo 25, el Señor dijo a Moisés: habla al pueblo de Israel para que tomen para mí una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón lo disponga, recibirás la ofrenda para mí. Y esta es la ofrenda que recibirás de ellos: oro, plata, bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Son materiales preciosas que utilizamos en el culto divino. Los sacerdotes, incluso antes de ponerse las vestiduras, se lavan al menos las manos, como Dios ordenó a Moisés. Cuando entran a la tienda de reunión o cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán con agua, no sea que mueran. Ojalá recuérdenme si no, yo no lavo antes de la misa, por favor, porque no quiero morir. Pero este es parte de la ceremonia. Luego se ponen sus vestiduras, que han sido hechas con los mismos propósitos que las vestiduras del Antiguo Testamento. La forma es un poco diferente ahora, pero son casi lo mismo. Dios ordenó en Éxodo 28: y harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para gloria y hermosura. Aarón era el primer sumo sacerdote. Así preparado, el sacerdote y los ministros, y solo los ministros que le asistan, entran en el santuario, el lugar santo, que es por definición apartado. La palabra santo significa apartado, tanto espiritual como incluso físicamente. Es porque hay una distinción entre el santuario y el nave. Y en 2 lugares leemos, por ejemplo, antes de Moisés, los ancianos subieron al Sinaí
que Dios dice, y pondrás límites al pueblo en derredor, diciendo, mirad que no subáis al monte, ni toquéis sus bordes, al que toque el monte morirá. El mismo modo con el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube que estaba en la puerta de la tienda, todo el pueblo se levantaba y adoraba, cada uno a la puerta de su tienda, juntos pero separados un poco. Como en la misa, al comienzo de la misa, implica la confesión de nuestra indignidad para acercarnos a Dios a causa de nuestros pecados. Dios dice por medio de Moisés, cuando un hombre sea culpable en cualquiera de estas cosas, confesará el pecado que ha cometido y traerá al Señor su ofrenda. Es común que se haga una colecta, como se mencionó anteriormente, para la ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo. Okay. Apaguen el celular, whoever has it. Okay. Apaguen. Nosotros aquí, para no interrumpir la misa, lo hacemos cuando entran o salen, pero es lo mismo, por favor. Right? Hacemos esta colecta para apoyar, proveer todo lo que podemos mejor para Dios y su gloria. Dios le dice a Moisés, habla al pueblo de Israel para que tome para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón lo haga voluntario, recibirás la ofrenda para mí. A lo largo de la misa, el sacerdote usa incienso, ya sea ofreciéndolo directamente a Dios o con el propósito de bendecir otras cosas como Dios lo ordenó. Esa distinción es tradicionalmente, el Padre no bendice el incienso cuando se ofrece el incienso al Santísimo Sacramento, pero Él bendice el incienso cuando Él va a bendecir otras cosas con el incienso, como las ofrendas, el altar, etcétera, etcétera. Tomará, es decir, el sacerdote, es del Levítico 16, un incensario lleno de carbones encendidos del altar que está delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático molido. Lo introducirá dentro del velo y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio a fin de que no muera. Lo siento que no puedo hacer lo mismo con el incienso, pero es necesario respirar, no puedo, pero el incienso es parte de este culto divino. Ahora, nuestro sacrificio, hemos llegado a la Eucaristía, nuestro sacrificio obviamente no es lo mismo. Nuestro sacrificio es una participación en el sacrificio ya hizo por Cristo y participamos místicamente a través de estos sacramentos. Pero nuestro sacrificio es un cordero. A Moisés se le ordena, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Recuerda el Viernes Santo que he dicho, las horas de 9 y 3 de estos sacrificios de 2 corderos son las horas en que Jesús subió a la cruz y la hora en que murió. Estos 2 corderos son el mismo cordero que es Jesús. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás por la tarde, con un cordero 1/10 parte de harina templada, harina es decir, pan, con aceite batido de la 1/4 parte de un hin y vino para la libación de la misma medida. En la Sagrada Eucaristía, Cristo es el Cordero ofrecido una sola vez que ya no muere, pero su sacrificio se hace presente místicamente bajo las formas de pan y vino. Durante la consagración,
el sacerdote reza en nombre del pueblo con los brazos levantados como Cristo en la cruz, como hizo Moisés cuando Josué dirigió el ejército israelita contra Amalek. Dice en Éxodo 17, cada vez que Moisés levantaba la mano, Israel vencía, y cada vez que bajaba la mano, Amalek vencía. Inmediatamente antes de la consagración del pan y vino y la transubstanciación, el sacerdote asombrecer los dones. No se trata como pretenden los académicos modernos de Epiclesis, es decir, la sombra del Espíritu Santo sobre los dones. Eso se realizaba explícitamente en el rito romano tradicional durante el ofertorio, pero se omitió en el Novus Ordo. Más bien, esa es la acción sacerdotal prescrita por Dios a través de Moisés. En Levítico 16 otra vez, y Aarón, el sumo sacerdote, pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, es decir, la víctima del sacrificio, y confesará sobre él todas las iniquidades del pueblo de Israel y todas sus rebeliones, todos sus pecados. Eso es que significa eso. Mientras consagra el cáliz, el sacerdote, utilizando las palabras de Jesús, se refiere a él como la sangre de la nueva alianza. Se nos dice, Moisés tomó la sangre, la arrojó sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con nosotros conforme a todas estas palabras. Pero obviamente ese es el nuevo eterno. Después de que el sacerdote comulga, es decir, recibir comunión, los que están bautizados y en plena unión con Cristo en su iglesia católica también participan del nuevo Cordero Pascual, como se les ordenó a los israelitas. Comerán aquella noche la carne asada con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. De nuevo vemos la conexión entre el Cordero y el pan que prefiguraba la institución de la Sagrada Eucaristía, que es el pan sustancialmente transformado en el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios. Pero solo aquellos que en unión con Cristo en su iglesia y que no han separado voluntariamente debido al pecado mortal, pueden participar como en la Pascua original. En Éxodo 12, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esa es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Ahora, a los israelitas se les ordenó por medio de Moisés participar en el sacrificio de la Pascua para su propia salvación. No solamente la primera vez para salvar a los primogénitos del ángel de la muerte, pero continuamente, porque la salvación de Faraón era un símbolo, es un símbolo de la libertad y la salvación que tenemos en Cristo a través de su misterio pascual, en que participamos empezando con el bautismo y cada semana, y ojalá para algunos cada día, en la Santa Misa, la Nueva Pascua. Que apreciamos este gran don y participamos también con todo nuestro corazón y mente para nuestra salvación y la mayor gloria